En esta tarde quiero contarles la historia de un matrimonio. Este es el matrimonio de Isaac y Rebeca, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de este matrimonio? Que también puede ser la historia de nuestra propia familia y de nuestro propio matrimonio. Esta historia se encuentra en varios capítulos del libro de Génesis. Yo se los digo para que después ustedes puedan en sus casas buscarlo y leerlo de nuevo. Génesis capítulo 25, 27 y 28. La Biblia nos enseña ahí en el libro de Corintios, 1 Corintios 10, 11, que todas las cosas que pasaron al pueblo de Israel en el pasado han sido escritas y dejadas escritas por Dios en la Biblia para nuestra enseñanza, para que no volvamos a cometer los mismos errores que cometieron allí en la antigüedad. Y estas cosas van a servir de ejemplo y de advertencia para nosotros, justamente para que no volvamos a cometer los mismos errores. Como todo matrimonio, tanto como el varón como la mujer vienen de diferentes familias. Cada familia tiene su costumbre, su forma de criar los hijos, y cuando se llega al matrimonio ocurre algo. Son dos personas que vienen de contextos diferentes y son dos personas que también vienen con sus debilidades, con sus pecados, con sus inclinaciones a pecar, y se juntan en una nueva familia. Y ocurre algo, hay que limar asperezas, hay que comenzar a cambiar, hay que dejar cosas. Así que yo les invito que podamos ver la historia de este matrimonio para no cometer los mismos errores. Como todos saben, la luna de miel no dura para siempre. ¿Sí? La luna de miel no dura para siempre. Tarde o temprano, esa pareja que está viviendo un momento hermoso tiene que volver a la realidad. Tiene que volver de nuevo al trabajo, tiene que volver de nuevo a la rutina. Y ahí comienzan a salir cosas que hasta ese momento no habían salido. Ahí realmente se nota el amor, ¿no es cierto? Ahí realmente se nota ese pacto de fidelidad que se ha hecho con el otro. Y si se mantiene, quiere decir que hay un verdadero amor. Isaac y Rebeca se destacaron por tener grandes virtudes. Y esto lo quiero remarcar. Ellos tenían grandes virtudes, siendo su fe en Dios la principal virtud que ellos tenían y la más importante. Pero también, como nosotros, estaban llenos de defectos y debilidades que los llevaron a cometer errores que realmente le costaron muy, pero muy caros. Al igual que nosotros, cosas positivas de nuestro carácter a veces se vuelven en contra de nosotros. Se hacen fortalezas que nos llevan a que tengamos una mala relación con nuestra pareja. Cuando estas cosas, nuestro carácter, no es dominado por el Espíritu Santo, realmente nuestro matrimonio y nuestra familia peligra. La historia de Isaac, yo quiero contarles ahora la historia de Isaac antes del matrimonio. Dijimos que cuando uno se casa, se unen dos realidades diferentes. Viene por un lado el marido, por otro lado la mujer, con dos realidades diferentes, dos crianzas diferentes, y aún con sus propios defectos y errores que se pueden llegar a potenciar en el matrimonio, si no estamos dispuestos a cambiar eso. Y quiero mostrarles la historia de Isaac antes del matrimonio. Isaac era un hombre que tenía un temperamento pasivo, manso. Tenía un carácter que huía constantemente del conflicto. Si ustedes recuerdan esa ocasión en que Isaac tiene que enfrentarse a Abimelech por unos pozos, Isaac, ¿qué hacía? Cuando lo echaban, abría otro pozo. Cuando lo volvían a echar, abría otro pozo. Y él evitaba entrar en conflicto. Ese era su carácter. Isaac tenía un carácter sumiso y obediente. ¿Cuántos recuerdan ese episodio donde por su fe y por ese carácter obediente, ¿sí?, no le discutió a su padre que lo quería sacrificar para Dios, sino que él solo se subió al altar, se dejó atar, y todos saben lo que pasó? Dios intervino y no hubo un sacrificio, ¿sí? Pero él no se opuso, fue obediente a su padre y a Dios.
Isaac tenía justamente ese tipo de carácter que esperaríamos de alguien que ha sido concebido por dos ancianos. ¿Sí? Él había sido concebido en la vejez de su padre. Y siendo el hijo de la promesa, que Dios iba a hacer una gran nación de él, venía Abraham, Isaac, y la descendencia de Isaac iba a ser una gran nación, creció bajo la sobreprotección de su mamá. ¿Cuántos recuerdan la historia de Sara? Isaac fue preservado desde su niñez de cualquier tipo de conflicto. Sus hermanos fueron enviados siempre lejos de él, para que él viviera en un ambiente totalmente cuidado. Recuerden a Ismael, cómo Abraham lo despidió. Recuerden cuando murió Sara, que Abraham se casó con Sétura. ¿Y saben lo que hizo? A los hijos que tuvo con esa mujer, les dio regalo y lo mandó lejos de Isaac. Porque él consideraba que Isaac merecía todos los beneficios de la promesa y debía crecer en un ambiente así, sin competencia. Ahora, sin rivalidad en la vida, porque siempre sus padres intervenían, no tuvo que luchar con muchas cosas Isaac, no tuvo que preocuparse de muchas cosas. Era prácticamente hijo único, ¿sí? Era el único. Ahora esto le jugó en contra, porque tampoco pudo saber tomar decisiones importantes cuando él se casó. Él tenía un carácter totalmente pasivo y quieto, dice la Biblia. Ahora veamos la historia de Rebeca antes del matrimonio. Rebeca era la contracara de Isaac. Era una mujer emprendedora, una mujer impulsiva, valiente, decidida en sus convicciones. Era más madura que Isaac y era responsable. Se destaca en su historia la fe que tuvo en Dios de no dudar en viajar con el sirviente de Abraham para casarse con Isaac. Esa predisposición que tuvo, esa iniciativa de darle de beber a los camellos, de llevarlo a su casa, de servirle. Era una mujer realmente que estaba en movimiento. Pero tenía una gran debilidad, así como la tenía Isaac, que era demasiado pasivo, y esto lo llevó a cometer errores en su vida matrimonial. Esta mujer tenía una gran debilidad, que era su capacidad para manipular y su capacidad para obtener objetivos usando el engaño. Seguramente, como dijimos, esto lo había aprendido de su hermano Labán. ¿Cuántos conocen la historia después de Labán y Jacob? El hijo de esta mujer, de Rebeca, Jacob, tuvo que servir 20 años aproximadamente a su suegro para poder tener a sus 12 esposas. ¿Sí? 14 años sirviendo por su esposa y el resto para poder pagar el ganado. Ahora, el matrimonio de Isaac y Rebeca marchó realmente muy bien desde el principio. Pero esto fue mientras Isaac tomaba la iniciativa como autoridad de su casa, autoridad espiritual, y su mujer lo respetaba. Y era una ayuda realmente idónea para Isaac. Ahora, mientras esto funcionaba bajo los principios de Dios, este matrimonio funcionaba así, las cosas marchaban bien. Por fin, luego de 20 años de matrimonio, Isaac decidió orar por su mujer. ¿Por qué? Porque ella era estéril. Y dice Génesis 25:21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y oró a Jehová por su mujer, dice este pasaje. Ahora, la palabra hebrea original, cuando dice y oró por su mujer, indica que Isaac tuvo una actitud de implorar apasionadamente por su mujer. Y Dios le contestó. Ahora, Isaac sabía de la promesa. Su padre le había dicho que de él iban a hacer una gran nación.
Y a pesar de que no se daban las cosas, a pesar de que su mujer no quedaba embarazada, él creyó en la promesa de Dios. ¿Y qué hizo? Oró apasionadamente. Se puso su familia en el hombro y fue delante de Dios. Reclamó la promesa de Dios y Dios le agradó y lo bendijo. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros, los jefes de familia, decidimos orar por nuestra familia como hizo este hombre por su mujer? Que cuando tengamos problemas recurrimos a Dios y aún reclamamos las promesas que están en su palabra. ¿Qué pasaría si tuviéramos la fe que él tuvo? De la misma manera que fue Isaac, debemos ser nosotros. La Biblia nos enseña que el varón es responsable ante Dios del bienestar espiritual de su familia. Y esto tiene que quedar bien claro. El varón es responsable del bienestar espiritual de su familia. Es el sacerdote de su casa. Es quien tiene que proveer a su familia. Es aquel al que tienen que recurrir sus hijos y su mujer para encontrar seguridad y aún la guía y la dirección de Dios. Dice Efesios 5:2. ¿Cuál es el rol de la mujer, de la esposa? Dice, esposas deben sujetarse o deben respetar a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Pero hay más. A los hombres, los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Qué bárbaro lo que la palabra nos enseña. Y lo que podamos ver en este hombre, que comenzó bien su matrimonio. Él tenía muy claro lo que Dios le había mandado a hacer, ministrar a su familia. Y su esposa tenía muy claro lo que tenía que hacer, respetar a su marido y ayudarlo. Él sabía que debía amar a su mujer. Por eso imploró y oró apasionadamente por la promesa que el Señor le había dado. Ahora, luego de quedar embarazada, una vez que ora Isaac por su esposa, Dios le reveló algo muy importante a Rebeca acerca de esos hijos que estaba esperando. Dice Génesis 25, del 22 al 26. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones. Y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Acá está hablando de la nación de Israel, que son los descendientes de Jacob, y los edomitas, que son los descendientes de Saúl, del otro hijo de Isaac. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó de verdad que tenía mellizos. El primero en nacer dice que era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel, pero por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrándolo con la mano del talón. Por eso lo llamaron Jacob. Qué bárbaro, ¿no? Como desde chiquitos nuestros hijos ya tienen definido su carácter. Y Dios nos manda a que los ayudemos a que no se vaya de las manos para mal. Hay actitudes que son buenas en nuestros hijos, que si no le ponemos límites, se pueden ir pueden hacer que ellos se equivoquen en la vida si son muy impulsivos, pero también está bueno que sean impulsivos, pero hay que ayudarlos a controlar eso, ¿no es cierto? En este caso, Jacob, aún en el momento del nacimiento, ya le agarró a su hermano el pie porque él quería ser el primogénito. Sin embargo, fue Esaú. El matrimonio de Isaac y Rebeca iba muy bien hasta que cada uno comenzó a actuar en la carne. ¿Qué es actuar en la carne? Nada más y nada menos que satisfacer sus deseos pecaminosos, su orgullo, su egoísmo y todo aquello que justamente habla de una vida pecaminosa. Yo quiero mostrarles los errores de los padres que destruyeron a esta familia. La pasividad de Isaac. Si ustedes, ya vamos a ir avanzando, pero leen la historia de esta familia que comenzó bien, terminó destruida.
Y hubo errores que cometieron que nosotros no debemos cometer. El primer error fue la pasividad de Isaac y su falta de liderazgo en la familia. Algo pasó en Isaac. Comenzó a vivir de acuerdo a su vieja naturaleza, ¿sí? Se inclinó a vivir una vida pasiva, se desligó un poco del liderazgo de la familia, y esto acrecentó en él, y esto acrecentó en su esposa ese carácter impulsivo y manipulador que tenía. Y acá tenemos que aprender algo. Cuando el varón, el hombre, no es hombre en su casa y no cumple con el rol de liderazgo que Dios le ha dado, lamentablemente la mujer se tiene que poner la familia en el hombro. Y no es que no esté capacitada, que no sea inteligente, pero no es lo que Dios quiere. Dios demanda al hombre que sea el que lleve adelante su familia. Y a la mujer la ha puesto ahí como ayuda idónea, para que también sepa aconsejar a su marido cuando está por equivocarse. Y su marido tenga la humildad de decir, yo no me las sé todas, acepto el consejo de mi esposa. Por eso son una ayuda idónea. Pero ¿qué pasó con este hombre? Conociendo el carácter de su mujer, ella no se iba a quedar quieta viendo que su familia no estaba funcionando. Pero también se dejó llevar por sus deseos carnales. Y afloró de ella ese carácter manipulador, esa mala costumbre que traía antes de casarse o que había visto que así se manejaba en su familia. Ambos se complementan cuando el hombre cumple su rol y la mujer cumple su rol. Ambos se complementan y el Señor bendice esta familia. Pero si no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y controle a nuestra familia, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestro carácter, las cosas se van de la mano. Otra cosa que destruyó esta familia fue el favoritismo de Isaac y Rebeca por sus hijos. Crearon una rivalidad mortal entre sus hijos y lograron que la familia se divida. ¿Cómo habría sido la relación que tenían estos padres con sus hijos? Dice Génesis 25-27, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. El colorado, ¿no? Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en la casa. Isaac amaba más a Esaú porque le gustaba comer de los animales que cazaba, pero Rebeca amaba más a Jacob. Vemos acá que los mismos padres comienzan a crear una rivalidad entre sus hijos. Había preferencia de la mamá por Jacob y del papá por Esaú. Y esto hizo que aún entre sus hermanos comenzara a haber una rivalidad, que llevó a que más tarde aún uno de ellos quisiera matar al otro. Como era de esperarse, los malos hábitos o pecados de los padres fueron transmitidos, fueron aprendidos y fueron practicados por sus hijos. Y quiero que prestemos atención. Jacob aprendió de su madre a engañar, a manipular, para obtener lo que deseaba. Si bien él ya tenía esta inclinación de ser una persona calculadora, una persona que quería sacar ventaja, que siempre estaba tratando de ganar a su hermano, esto en él creció aún más porque su madre le enseñó cómo manipular y cómo mentir para obtener lo que él quería. Ahora fijémonos el mimado del papá, Esaú. Esaú se dedicó a vivir una vida totalmente licenciosa y sin límites, por no tener un padre que lo corrigiera. Dijimos cuál era el carácter de Isaac, un hombre pasivo, tranquilo. ¿Cómo será esto que Hebreos 12:16 muestra a Esaú como el prototipo del hombre sensual, que estima como de mayor importancia las gratificaciones de los apetitos físicos que los deseos espirituales? Si ustedes leen ahí en Hebreo, habla del carácter de Esaú. Un tipo que prefería más satisfacer su cuerpo
y sus necesidades temporales que buscar las cosas espirituales. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido un padre que realmente lo hubiera puesto en línea y que no lo hubiera dejado ser tan impulsivo y que hubiera corregido su carácter desde chiquito? Pero acá vemos que estos dos padres le transmitieron a sus hijos sus inclinaciones, sus pecados, sus malos hábitos, y crearon, como se sabe decir, estaban creando cada uno un monstruo, ¿sí? Cada uno estaba haciendo que su hijo se descarriara aún más del Señor. Si esto fuera una película, podemos ponerle un título, El comienzo del fin, o una novela. Y lo voy a dividir en 3 escenas para ir más rápido. La primera escena, Esaú vende su primogenitura. En Génesis 25, del 29 al 34 lo encontramos. Esaú, aquel que le gustaba cazar, vuelve del campo. Su hermano Jacob se encontraba cocinando un guiso de lentejas. Esaú vuelve con mucha hambre, le dice, por favor, dame de ese guiso, que tengo hambre. Ahora, Jacob, como era totalmente calculador y ventajista, vio la oportunidad de aprovechar esa situación para comprarle la primogenitura a su hermano. Ahora Esaú, este hombre impulsivo que no buscaba las cosas espirituales, automáticamente dijo, mira, ¿de qué vale que me muera de hambre? ¿De qué vale mi primogenitura si me muero de hambre? Dame el guiso y hacemos ya un negocio. Entonces dice la Biblia, Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Y dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Jacob le hizo jurar que ese trato ya estaba hecho. Ahora, seguramente Rebeca le había contado a Jacob lo que Dios le había dicho, que él iba a ser el elegido como primogénito en vez de su hermano mayor Esaú, como se acostumbraba. Ahora, no estaba mal que Jacob deseara la bendición de Dios, ya que era algo bueno y definitivamente Dios se lo había prometido. Ahora, tengamos en cuenta esto, la primogenitura implicaba recibir una posición privilegiada, tanto legal, material como espiritual, que hacía el hijo mayor beneficiario de recibir, una vez que muriera el padre, la dirección de la familia. También implicaba una doble porción de posesiones materiales con respecto a sus hermanos, y esto es lo más importante, y una bendición espiritual de su padre. Ahora, el pecado de Jacob fue obtener su primogenitura mediante el engaño y la manipulación. Si él ya sabía que Dios lo había escogido a él para ser el primogénito, él no quiso esperar los tiempos de Dios. Y esto le costó muy caro, porque Dios le tuvo que enseñar años después que la bendición de Dios no se obtiene manipulando a nadie y mediante engaño. Así como él engañó, hasta sus mismos hijos después lo engañaron. Esaú despreció no solamente lo material, sino que también lo espiritual, porque la bendición espiritual era hacer de él una gran nación, y justamente que de su descendencia naciera aún el Mesías que Dios había prometido. Vamos rápido, la segunda escena de esta película. Vemos el engaño y el plan de Rebeca para favorecer a Jacob con la bendición de Isaac. Rebeca escucha que Isaac habla con su hijo Esaú. Y dice Isaac, yo ya soy un hombre viejo y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y una aljaba llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Fíjense esta escena. Rebeca se aprovechó de que su marido ya estaba ciego. Inició un plan para que Isaac, su hijo preferido, para que Jacob, su hijo preferido, obtuviera la bendición de Isaac antes que Esaú. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo, lo llamó Jacob, le contó de este plan.
inmediatamente fíjense cómo actúa. Dice que lo disfrazó literalmente de su hermano Esaú. Le puso la ropa de su hermano, después le hizo la comida que le gustaba a su esposo, fue y le dijo, tráete unos cabritos de ahí del ganado. Y después, ante el temor de Jacob de ser descubierto por su padre, porque él era lampiño y su hermano peludo, agarró las pieles de los cabritos, se las puso en los brazos y en el cuello, y le dijo, si tu papá te quiere tocar para ver si sos Esaú, hácele tocar la piel ahí. Ahora, finalmente Jacob se presentó ante su padre ciego y tuvo que mentir varias veces, porque Isaac escuchaba la voz de Jacob, pero él le decía que era Esaú. Ahora, fíjense esto, Dios dijo que era Esaú varias veces. Fíjense lo que hace Isaac, lo escuchaba la voz, se da cuenta que no era. Después tuvo que tocarlo y al final oler sus ropas para convencerse de que Jacob le estaba diciendo la verdad. Obviamente le estaba mintiendo. Dijo que Dios le había provisto de casa rápidamente porque su padre le dijo, ¿cómo puede ser que hayas casado tan rápido y ya hayas vuelto? O sea que lo metió a Dios ya en su mentira. Finalmente Isaac lo bendijo tras ser engañado. Y terminamos. Dice, tercera escena. El final trágico. Todo se descubre y se divide la familia. Esto está en Génesis 27, capítulo 27 y 28. Apenas Isaac bendijo a Jacob, él sale de la carpa y su hermano viene. Entonces su hermano viene con la casa, con el animalito que había cazado, hace el guiso y se presenta delante de su padre. Y ahí se descubre todo. Cuando él entra, le dice, padre, te he traído el guiso, ¿sí? Ya casé, ya volví, ahora cómelo y bendecime. Y ahí dice que cuando Esaú oyó las palabras de su padre, porque su padre le dijo que ya había bendecido, dice, entonces ¿a quién bendije? Y se dio cuenta que Jacob lo había engañado. Dice que Esaú se enfureció tanto, pero tanto, que aborreció a su hermano Jacob al punto que dijo, el día que mi padre muera, yo lo voy a matar. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, yo mataré a mi hermano Jacob. Inmediatamente, ¿saben lo que hizo Rebeca? Al escuchar lo que había dicho Esaú, llamó a su hijo favorito, a Jacob, y armó otra mentira. Le dijo, vamos a hacer una cosa, para que tu hermano no te mate, ándate a vivir a la casa de tu tío bien lejos. Cuando se le pase la bronca, yo te llamo. En realidad, volvió a hacer otra maniobra. Se fue a su marido y le dijo, mira, Esaú se casó con 2 cananeas que son nuestras nueras y nos hacen la vida imposible. Yo no quiero que Jacob se case con cananeas que nos hagan la vida imposible. Entonces Isaac, otra vez engañado por su mujer, le dijo, bueno, lo vamos a mandar a la casa allá de nuestros parientes, bien lejos, que él se case con otras mujeres, y la solución ya estaba. Pero también era un engaño que le hizo su mujer. Rebeca se había convertido en una mentirosa, se había convertido en una traicionera de su propio marido. Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Y terminamos con esto. En conclusión, después que pasó todo esto, ¿acaso no sabía Rebeca e Isaac de los planes que Dios tenía con su hijo? ¿Qué fue lo que hizo que Isaac tomara la apresurada decisión de bendecir a Esaú? No estaba agonizando. Si nosotros vemos, Isaac tenía 137 años cuando ocurrió esto. Sin embargo, él murió a los 180 años. ¿Qué pasó ahí entre medio? Tal vez nunca su mujer le contó del encuentro que tuvo con Dios, aunque es difícil esto. Tal vez Isaac se enteró de que Jacob ahora tenía la primogenitura que le había vendido Esaú, y como su hijo preferido era Esaú, quiso actuar rápido para poner sus manos sobre Esaú y darle a él la bendición de la primogenitura. Ahora, si él sabía de la promesa de Dios, estaba totalmente en desobediencia. Y esto realmente me llama la atención. Podemos ver en Isaac un hombre
totalmente dominado por sus deseos carnales y sus sentidos. En todo el proceso en que él bendijo a Jacob, tuvo que tocar, tuvo que palpar, tuvo que oler, tuvo que escuchar y tuvo que comer. Lo que habla de que en ese momento él estaba desconectado espiritualmente de Dios. O sea, alimentar el cuerpo era más importante que hacer la voluntad de Dios, me pregunto. Isaac una vez se colocó sobre el altar y estaba dispuesto a morir por el Señor. Pero esta vez, ¿qué cambió en él? ¿Qué habrá cambiado que no pudo escuchar la voz de Dios? ¿Qué habrá cambiado que prefirió lo terrenal antes que lo espiritual? ¿Qué pasó con Rebeca, aquella mujer de fe, obediente a Dios desde su juventud? Dios le había dicho a Rebeca que Jacob iba a recibir la bendición. Ahora le faltó la fe, se desesperó. ¿Quiso ella ayudar a Dios? ¿O era ese amor que tenía por su hijo lo que llevó que ella mintiera, que ella traicionara a su marido? Ahora es muy triste lo que ocurrió con Rebeca. En lugar de acudir a Dios en oración como había hecho antes, cuando era joven, esta vez siguió sus propios planes. Y Rebeca pagó su pecado, al punto de que nunca más volvió a ver al hijo que amaba, a Jacob, porque ella murió antes de volver a verlo de nuevo. Tal vez tu familia hoy se encuentre igual que la familia de Isaac y Rebeca, totalmente destruida, aunque había empezado bien. Tal vez esta sea tu situación. Tal vez te alejaste de Dios y en el camino perdiste a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, y ya piensas que nada tiene solución. Si conociste al Señor y por un tiempo le fuiste fiel, el Señor requiere que te arrepientas y vuelvas a la comunión con Él urgente. Es la única forma de poder restaurar tu familia. Dice Apocalipsis 2, 4, 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya de las primeras obras. Si tu matrimonio empezó bien, si antes buscabas al Señor, si antes estabas enamorado o enamorada del Señor y fuiste alejándote cada vez más de Él y aún hoy estás pagando las consecuencias de haberte alejado de Él, el Señor te dice: arrepiéntete, recordá de dónde caíste y comenzá de nuevo. Búscame como me buscabas antes, amame como me amabas antes y volvé a ese primer amor, ese enamoramiento que tenías de mí cuando recién te convertías. Si llegaste a los caminos de Dios con tu familia destruida, confía en la promesa del Señor de que somos nuevas criaturas y que las cosas viejas han pasado y todas van a ser hechas nuevas. Tal vez hoy cambiar tu realidad sea muy difícil y debas trabajar porque vas a tener que recomponer relaciones, recuperar la confianza perdida, demostrar que has cambiado, pero con la ayuda del Señor hay esperanza. Dice Job 22, 21, escucha este consejo de Dios. Vuelve ahora en amistad con Él, con Dios, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Yo quiero decirte, hermano, que si estás pensando que ya no tienes solución, tu familia, que está todo destruido, que tu vida es un desastre, si te arrepentís, si te acercas al Señor, al Omnipotente, serás nuevamente edificado. Y el Señor va a hacer algo grande con tu vida y con tu familia. Pero arrepentite, recuerda de dónde has caído y volvete al Señor. Esta historia no termina con este final trágico, porque aún a pesar de tantos errores que cometieron Isaac y Rebeca y aún Jacob, el Señor estuvo dispuesto a perdonar
Y cambió a Jacob, y aún le cambió su nombre de engañador, y le dio un nombre nuevo. Y Jacob tuvo un encuentro con el Señor, y su vida cambió. Así que yo te aliento, hermano. Tu vida, tu familia, tu realidad puede cambiar si te acercas al Señor.